la transformada de Laplace de coseno de AT. ¿Ya? Obviamente esto ya sabemos, ¿no ve? Por fórmula, ya sabemos cuánto vale. ¿Verdad? Pero nosotros vamos a utilizar la propiedad de cambio de escala para poder entender. Si recordamos, la propiedad de cambio de escala es esta de acá, ¿no ve? L de f a t es igual a 1 sobre a f de s sobre a, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar esa propiedad. Solución. Aplicamos la propiedad de cambio de escala. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos decía esa propiedad? Esta de acá. Tenemos que la transformada de Laplace de una función aquí con una escala de t es igual a 1 sobre a por la transformada de Laplace simplemente que estuviera t, por ejemplo. Y eso lo reemplazamos en s sobre a. ¿Ok? En este caso, tenemos que f de t es igual a coseno de t, ¿no ve? Y aquí es decir donde se lo va a multiplicar el a. Entonces necesitamos la transformada de Laplace de esto. La transformada de Laplace de coseno de t lo denotamos con f mayúscula de s. La transformada de Laplace de coseno, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de coseno? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la transformada de Laplace de coseno? S sobre S al cuadrado, en este caso A vale 1, ¿no ve? Más 1 nomás sería. ¿No ve? El coseno de AT es eso, ¿no ve? Bien, entonces, por lo tanto, la transformada de Laplace de f de AT, es decir, en nuestro caso, la transformada de Laplace de coseno de AT, utilizando esa propiedad va a ser 1 sobre A. Reemplazamos en lugar de S sobre A. Entonces aquí vamos a tener S sobre A sobre S sobre A al cuadrado más 1. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si reducimos esto, vamos a obtener al cuadrado, S al cuadrado más A al cuadrado, ¿no ve? Y acá se va con uno de esto y el otro se va con este de acá, ¿no ve? Y va a quedar S sobre S al cuadrado más A al cuadrado, ¿no ve? Y eso es lo que conocemos, según la fórmula. Entonces, en algunos casos se puede utilizar, por ejemplo, esta propiedad, ¿no? La otra propiedad de la división por t, también vamos a ver un ejemplo. Antes, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Supongo que no, ¿verdad? Veamos, para este caso.
Ejemplo 3. La transformada de Laplace de f de t sobre t, ¿no? Copiamos la pregunta, ¿verdad? Aquí pongamos los seno de t sobre t. ¿Ok? ¿Cuál sería la transformada de Laplace de esto? Entonces vamos a poner solución. Aplicamos la propiedad de la división por t. ¿Ok? ¿Qué dice esta propiedad? Dice lo siguiente, que la transformada de Laplace de una función de t sobre t es igual a la integral desde s hasta infinito de f de u diferencial de 1, ¿ve? Aquí siempre y cuando límite cuando t tiende a infinito, es infinito a 0 sería, ¿no? A 0. Cuando t tiende a 0, de esa función de f de t sobre t existe. ¿Ok? Eso lo tenemos aquí. Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esto. Tenemos en nuestro caso f de t, ¿qué sería? Para nuestro caso, ¿qué sería f de t? Seno de t. Correcto, seno de t. ¿No es cierto? Y entonces f de s va a ser la transformada de Laplace de seno de t. Y eso ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuál es la transformada de Laplace de seno? En este caso, ¿a cuánto vale? 1, ¿no ves? Sobre s al cuadrado más 1. Perfecto. Entonces verificamos que este límite exista. Límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. ¿Cuánto vale este límite? Es un límite notable. ¿Cuánto vale? Correcto, 1, ¿no ve? Entonces ya cumple, existe este límite. Entonces, por tanto, la transformada de Laplace de la función seno de t sobre t va a ser igual a la integral de s hasta infinito de f de u diferencial de 1, dice, ¿no ve? Entonces f es este de acá, en lugar de s ponemos 1, ¿ve? U al cuadrado más 1. ¿Ok? Diferencial de u. ¿Ya? Bien.
Entonces tenemos que resolver esa integral indefinida. Esto recordemos por cálculo 1 se hace con límites, ¿verdad? Cuando b tiende al infinito, desde S hasta b, 1 sobre u al cuadrado más 1 diferencial de 1, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de 1 sobre u al cuadrado más 1? Es una integral conocida. ¿Cuál es esa? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la integral de 1 sobre u al cuadrado más 1? Correcto, arco tangente. El cotangente de hueso tenemos que evaluarlo desde S hasta B, ¿no? Entonces esto va a ser límite cuando B tiende al infinito de arco tangente de B menos arco tangente de S, ¿no ve? Tangente de qué ángulo da infinito. 90, ¿no ve? En radianes sería pi medios. Tendríamos esta solución. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? No. Está bien. Bien, a ver, vamos a resolver algún ejercicio de texto. ¿Sí? Sí, sí. Primer, Primeramente verificamos que este límite exista. El límite de f de t sobre t, ¿no ve? Y en nuestro caso es seno de t sobre t. Y existe. Entonces hay que hacer esta integral indefinida, de s hasta infinito. Cuando es indefinida, sí o sí utilizamos límite, ¿no ve? Cuando b tiende al infinito. O cuando m tiende al infinito, n tiende al infinito. Cualquier nombre le puedes dar, pero tienes que utilizar límites. Ok. Ya. Entonces, por ejemplo, del texto, antes de pasar a transformada inversa, vamos a resolver un hito que sea. La página 114, el 3 de la parte 3. El inciso no sé, a ver. El inciso O y el inciso M.
A ver, ¿cuál sería la transformada de Laplace de esto? ¿Cómo calculamos? ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos calcular este ejercicio o la transformada de Laplace de esta función? ¿Qué propiedad podemos utilizar? O tenemos ya en las fórmulas. Aquí también tenemos algunas fórmulas, ¿no ve? ¿Qué podemos utilizar? Aquí dice la derivada de la transformada. ¿Sí, no ve? Esta propiedad, t a la n, f de t. ¿Verdad? Entonces, solución. Propiedad de la derivada, ¿no ve? Lo vamos a ir anotando hasta que se pueda asimilar. ¿Qué dice la propiedad de derivada? Cuando tenemos la transformada de Laplace de t a la n multiplicada por una función, esto es igual a menos 1 a la n sobre ds a la n, bueno, esto, derivada enésima de f ds sobre ds, ¿no? Derivamos f ds n veces, ¿ok? Entonces aquí tenemos f de t seno de 3t. Entonces la transformada de Laplace de seno de 3t, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de seno de 3t? ¿Cuál es la transformada de Laplace? Bien. Perfecto, entonces aplicamos esta propiedad. Luego
La transformada de Laplace de t al cuadrado de seno de 3t va a ser igual a menos 1. N en este caso vale 2, ¿no ve? Segunda derivada de esto de acá. Menos 1 al cuadrado y es 1, ¿no ve? Derivada respecto a eso, ya derivamos, hacemos la primera derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto a esa? ¿Cuál va a ser? Recordemos que podemos verlo s al cuadrado más 9, lo podemos llevar al numerador con un exponente a la menos 1, ¿no ve? Y en derivadas va a pasar a multiplicar. Vamos a deducir el exponente, vamos a aplicar regla de la cadena, ¿no ve? Es decir, aquí va a quedar menos 3 sobre s al cuadrado más 9, menos 1 va a ser 2, que al denominador ya le pasamos con 2. Y por regla de la cadena aquí vamos a poner por 2s, ¿no ve? ¿No es cierto? Como ya es una sola variable, entonces aquí simplemente podríamos poner menos 6s sobre s al cuadrado más 9 al cuadrado. Poner derivada, ¿no? Aplicamos la regla de la división de derivadas. El primero con derivar, menos 6. El segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Menos con menos va a ser más. El segundo con derivar. Por 2s al cuadrado más 9. Por regla de la cadena aquí tenemos que multiplicar por 2s más. ¿No es cierto? Sobre el segundo al cuadrado. ¿Ya? Bien. Tendríamos esto entonces. Tal vez podemos deducir un poquito, ¿no? S al cuadrado más 9 se puede simplificar. Aquí va a quedar menos 6 s al cuadrado más 9. Aquí al cuadrado es a la cuarta, ¿no? Ya me está olvidando. Sí. 2 por 2, 4. 4 por 6, 24. S al cuadrado más 9 va a desaparecer. Y aquí va a quedar S al cuadrado más 9 elevado al cubo, ¿no ve? Y tal vez podríamos dejarlo de esa forma o ponerlo menos 6. O factorizar aquí 6. Menos 6. Aquí ponerlo. S al cuadrado menos 4s más 9. S al cuadrado más 9 al cubo, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No. Bien, veamos el inciso O. Más. Pasamos a transformada inversa. Ejemplo 4, ¿no? Le pongamos aquí ejemplo 5. La transformada de Laplace de
t al cuadrado e a la menos 2t más e a la menos t coseno de 2t más 3. ¿Ya? Entonces, claramente esto se lo puede dividir directo, ¿no ve? La transformada de Laplace de t al cuadrado e a la menos 2t más la transformada de Laplace de e a la menos t coseno de 2t más 3 la transformada de Laplace de 1. Esta transformada de Laplace es conocida. Incluso ya lo hemos puesto como una fórmula, si no me equivoco. ¿Cuál es la transformada de Laplace de esta? De la primera función. Por acá lo hemos puesto, ¿no? Aquí está t a la n por e a la t es igual a n factorial sobre s menos a elevado a la n más 1. Aplicando eso, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto vale n? T a la n 2 factorial sobre... ¿Qué cosa? ¿Sobre qué? ¿Qué sería? Correcto, s menos a, en nuestro caso a es menos 2, se va a volver 2, ¿no? Y aumentamos en 1 el valor de n, 2 más 1 es 3. Bien, esta integral también es conocida, o esta transformada de Laplace, perdón. ¿Cuál es? Es la propiedad de traslación nomás, ¿no? Aquí, coseno de 2t, la transformada de Laplace de coseno de 2t, es s sobre s al cuadrado más a al cuadrado sería 4, ¿no ve? Pero aplicando la propiedad de traslación aquí va a ser s menos a se pone, ¿no ve? S menos a vale menos 1, s más 1, ¿verdad? Aquí también en lugar de s tenemos que poner s más 1. Vamos a escribir un poco mejor. Más 4, ¿no? Bien, y la transformada de Laplace de 1, ya sabemos, es 1 sobre s, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 3 sobre s. Y tendríamos la solución. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos estos ejemplos para la transformada de Laplace. Transformada inversa de Laplace. Entonces aquí tenemos esta forma, ¿no ven?
la transformada inversa de Laplace de una función que depende de S es igual a f de t, ¿no ve? O sea, obtenemos la función original, ¿no ve? Antes de ser aplicado a la transformada de Laplace. Esta f de t es una función única que es continua por trozos desde 0 hasta más infinito, que satisface obviamente eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos la tabla de las transformadas de Laplace. Fácilmente también podemos poner la transformada de las inversas, ¿no? De aquí puede llegar al otro. Entonces ya tenemos esa forma. ¿Ya? Entonces hay diferentes métodos o alternativas para poder encontrar las transformadas inversas, ¿ok? Métodos para hallar la transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Dentro de estos métodos tenemos uso de tablas. ¿Ok? Dos, propiedades. Tres, fracciones parciales. Cuatro, completar cuadrados. 5, método de convolución. 6, otros métodos. O métodos misceláneos, pongámoslo. ¿Ok? Ejemplo.
Por uso de tablas, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la transformada de Laplace de S sobre S al cuadrado más 4? ¿Cuál es la transformada de Laplace de esto? O la transformada inversa, perdón. ¿Cuál es la función tal que si aplicamos transformada de Laplace resulta S sobre S al cuadrado más 4? Correcto, coseno de 2t. Coseno de 2t, ¿no ve? Ya tenemos que ver la estructura. Esta estructura es seno coseno. ¿Cómo nos damos cuenta? Si tiene S es coseno, ¿no ve? Si no tiene es seno. ¿Ya? Bien, por ejemplo, otro. Ejemplo 2. La transformada inversa de Laplace de S menos 2, S menos 2 al cuadrado más 9. Es similar a esta, pero hay algo que tenemos que poner más, ¿no? Por delante de una función. ¿Cuál sería la transformada inversa de esto? Hay una traslación, ¿no? Correcto, la traslación es de 2. Y luego, correcto, coseno de 3t, ¿no ven? La traslación es de 2. Bien. Entonces así podemos ir haciendo por fórmulas directas, ¿no ven? Por ejemplo, un hito más. La transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuál sería su transformada inversa de Laplace de esto? E a la menos t por seno. Pero aquí como es signo negativo sería hiperbólico, ¿no ves? Seno hiperbólico. Seno hiperbólico de t. Bien. Entonces se puede utilizar fórmulas para poder encontrar la transformada inversa, ¿no ves? Entonces, si tal vez les sirve de ayuda, aunque aquí ya está todo, ¿no ven? Más importante.
podemos ir hacia atrás, ¿no? Aunque ya no es necesario, ¿no? De aquí transformada inversa es todo eso. No es necesario, no lo vamos a poner. ¿Ok? A ver, vamos a ver con uso de propiedades. ¿Qué propiedades tenemos? Uso de propiedades. Aquí, por ejemplo, tenemos las propiedades de linealidad. Lo mismo, ¿no ve? La transformada inversa de Laplace también es lineal. Es decir, si tenemos L-1 de K por F de S más R por G de S, incluso aquí también puede ser menos, ¿no ve? Esto sale y aquí también R sale, ¿no ve? Y luego la suma puede ser la suma de las transformadas inversas, ¿no? Eso. Propiedades de linealidad. Otra propiedad, lo mismo, la de la traslación, ¿no? Se vuelve a repetir acá. Propiedad de traslación. Entonces aquí tenemos que la transformada inversa de Laplace de una función que depende de S menos A, cuando es evidente la traslación. Entonces esto es igual a, aquí aumentamos por E, a la AT, por F de T, ¿no ve? ¿No es cierto? Bien, así podemos ir poniendo las otras propiedades igual. Propiedad 3. P3 no vamos a poner. Propiedad de las derivadas, ¿no? O de la derivada. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos la transformada de Laplace de la derivada enésima de f de s es igual a menos 1 a la n, t a la n, f de t, ¿no ve? Estamos haciendo simplemente operador inverso que ya teníamos en esta propiedad, ¿no? Para las transformadas de Laplace. Bueno, de aquí podemos poner algunas de las propiedades más, a ver cuál me estoy olvidando.
Fracciones parciales, aquí completar cuadrados, convolución. Entonces así ya nos toca, ¿no? Fracciones parciales. Vamos a anotar como propiedad nomás las fracciones parciales. No, pongámosle como método. Pero ya lo vamos a ir desarrollando acá. Fracciones parciales. ¿Ok? En este caso, tenemos una división de polinomios PS con QS. Si el denominador lo podemos factorizar de esta forma, S menos A1 por S menos A2 y así sucesivamente hasta S menos AN. Esto de acá, ya en cálculo 1 también se ve, se lo puede descomponer en fracciones parciales, ¿no ve? No necesariamente de esta forma. Entonces aquí va a aparecer A1 sobre S menos A1 más A2 sobre S menos A2 y así sucesivamente más AN sobre S menos AN, ¿ve? Y esto ya se lo puede aplicar la linealidad. Entonces en eso consiste. Completar cuadrados, ¿no? Eso lo vamos a ver directo con ejemplo. Método de convolución. ¿Cuál es esta? Si tenemos la transformada inversa de un producto de f de s con g de s, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta t de f de u por g de t menos u diferencial de u. Y esto va a ser f convolución g. ¿Ya? Y hay algunas propiedades de convolución. Uno. F de t convolución con g de t es igual a g de t convolución con f de t. ¿Ok? 2. F de t convolución con g de t convolución con h de t es igual a f de t convolución g de t convolución con h de t. 3.
f de t convolución con g de t más h de t. Esto es h, ¿no? Puede ser también menos. Es igual a f de t por g de t más menos f de t convolución h de t. La propiedad distributiva, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos para poder hacer estos métodos. Ejemplo 1. La transformada inversa de Laplace de, vamos a poner 1. Y aquí pongamos s menos 2 al cuadrado. Más 9. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de esto? La transformada inversa, perdón. ¿Cuál sería la transformada inversa? Esto parece a la transformada de seno, ¿no ven? ¿Qué faltaría para que sea la transformada de seno? Esto de acá. Faltaría el número 3, ¿no ven? Entonces hacemos esto. 1 sobre 3. Y aquí ponemos 3, ¿no ven? Porque cuando salga 3 con 3 se van a simplificar y va a ser 1, ¿no ven? S menos 2 al cuadrado más 9. Evidentemente aquí hay una traslación, ¿no ven? Entonces vamos a poner, bueno, un tercio, seguimos poniendo. E a la 2t. Y ahora esto es seno, ¿no ven? Seno de 3t. ¿No ven? Ejemplo 2. La transformada inversa de de 2 sobre s al cuadrado menos 4, aunque eso ya se puede, ¿no? Directo por seno hiperbólico. Bueno, pero igual. Pongámoslo así. 3 sobre s al cuadrado menos 4. ¿Ya? Evidentemente se va a poder utilizando seno hiperbólico. ¿No es cierto? Vamos a poner por esos dos métodos. Opción 1. Aquí tendríamos tres sobre s al cuadrado menos 4. Esto va a ser igual a
3 puede salir fuera y podemos poner aquí 2. L menos 1 de 2 sobre S al cuadrado menos 4, ¿no ve? Y esto va a ser 3 medios seno hiperbólico de 2t, ¿no ve? ¿No es cierto? Otra opción. Fracciones parciales. Entonces aquí vamos a utilizar fracciones parciales. ¿Ok? 3 sobre S al cuadrado menos 4 es igual a 3 sobre S menos 2 por S más 2. La teoría de fracciones parciales nos dice que esto se puede descomponer como A sobre S menos 2 más B sobre S más 2. Desarrollando ese producto aquí vamos a tener A, S más 2 más B, S menos 2, ¿no ve? Como un denominador S menos 2 por S más 2, ¿no es cierto? Entonces de aquí tenemos el coeficiente de grado 1, A más B, va a tener que ser 0. El coeficiente de grado 2, 2A, menos 2B va a tener que ser 3, ¿no ve? Si esto lo sumamos, la primera ecuación, más 1 la ecuación 2, vamos a tener 4A igual a 3. Entonces A va a ser igual a 3 cuartos, ¿no ve? Y B es menos A, B va a ser menos 3 cuartos. ¿No es cierto? Por tanto, L menos 1 de A es 3 cuartos de S menos 2 menos 3 cuartos de S más 2, ¿no ve? Y aquí sale esto. 3 cuartos L menos 1 de 1 sobre S menos 2 menos 3 cuartos de L menos 1, 1 sobre S más 2. Esto también ya es conocido. ¿Cuál es? La transformada inversa de 1 sobre S menos 2. ¿Exponencial de qué? De 2t, correcto. Menos 3 cuartos exponencial. ¿Y esto de qué va a ser ahora? Menos 2, ¿no? Menos 2t. Y podemos factorizar aquí 3 medios. E a la 2t menos e a la menos 2t sobre 2. Y aquí tenemos el seno hiperbólico, ¿no ven? Que obviamente llegamos a lo mismo, ¿no? Bien chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta?